Patricia, muchísimas gracias por esta presentación. Es una alegría grande estar compartiendo esta charla con toda la familia de UTEDIC, con trabajadores y trabajadoras, con quienes están día a día en estas entidades deportivas y civiles, contarles un poco, bueno, cuál es nuestra mirada del deporte desde el Gobierno Nacional, cuáles son los programas en los que hemos estado avanzando, que en realidad tenemos una mirada del deporte integral, una mirada que tiene que ver con lo que representa el deporte como actividad indispensable e importante para el desarrollo humano, principalmente, y desde ahí, bueno, desde el Gobierno Nacional trabajamos en aquellas estrategias que necesitamos para poder hacer llegar al deporte a la comunidad, para que cada vez más personas puedan acceder a la práctica deportiva, para que aquellas que son las estructuras de desarrollo del deporte se fortalezcan, los clubes de barrio principalmente, que en lo que es el modelo de desarrollo del deporte de nuestro país son muy pero muy importantes, las federaciones nacionales, las entidades del tercer sector, bueno, todo lo que es el entramado institucional que trabaja día a día para el desarrollo del deporte de nuestro país, y bueno, y con una clara instrucción de parte federal de representación nacional y con igualdad de oportunidades, ¿no? Esos son de alguna manera los 4 lineamientos más fuertes que tiene nuestra política de gobierno social, en el sentido de esto, ¿no?, que les decía antes, tender todas las estrategias posibles y necesarias para que el deporte aparezca en la vida de las argentinas y argentinos, teniendo en cuenta las cualidades educativas que tiene, las cualidades sanitarias que tiene, teniendo en cuenta que es un aliado importante para la seguridad, para desembarcar con actividades en el espacio público que nos convoquen a usar y a disfrutar de los espacios públicos, teniendo en cuenta, bueno, la mirada federal como una de los lineamientos de gobiernos más importantes. Nuestro país es un país con una hermosa diversidad, con un territorio nacional muy diverso, y que también hace que ver cuáles son las estrategias para que esa diversidad se vea expresada de alguna manera en lo que hace al deporte en nuestro país. Hay disciplinas deportivas que suceden y convocan en determinadas regiones del país mucho más, y que son identitarias de determinadas regiones del país, otras que también tal vez tienen un entramado de desarrollo mucho más unificado, otras que quizás están en otras regiones. Bueno, eso también hace a pensar y trabajar en las estrategias de desarrollo, y también trabajar por un deporte de representación nacional, ¿no? Aquello que hace a todo lo que es nuestro esquema de alto rendimiento y de representación nacional, trabajar a través del ENAR, que es nuestra herramienta para el alto rendimiento, nuestro ente nacional del alto rendimiento deportivo, en donde trabajamos junto con el Comité Olímpico Argentino, en todas las que son nuestras disciplinas olímpicas. Bueno, este año fue un año muy particular en ese sentido, se nos han suspendido los Juegos Olímpicos de Tokio, y se han postergado para el 2021, eso ha significado, sin lugar a dudas, bueno, algo muy movilizante para todo el mundo del olimpismo. Es histórico, sin dudas, porque, no sé, creo que ni siquiera en la época antigua de los Juegos, en donde esas treguas de las guerras de las civilizaciones se daban cada 4 años para que se realizaran estas competencias deportivas, no sé, creo que no, que ha pasado que se hayan tenido que postergar un año por una pandemia. Esto la verdad que, bueno, es algo histórico que ha sucedido, y que, bueno, nos ha significado también llevar adelante distintas estrategias, y sobre todo a nuestros deportistas para seguir preparándose. Estuvo a la vista el compromiso que han tenido, porque en sus redes sociales siempre estuvieron mostrando todas las estrategias que llevaron adelante para seguir con sus rutinas de musculación aún en el confinamiento, y la verdad que me parece que también habla de lo que representan nuestros atletas para
para el país, para la construcción de una identidad, y los referentes positivos que son, ¿no? También. Y también trabajar por un deporte con igualdad de oportunidades, ¿no? Que es parte de los aspectos estructurales de nuestro gobierno. El presidente Alberto Fernández decidió el 10 de diciembre crear, a partir de nuestro gobierno, el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad para transversalizar todas nuestras políticas de gobierno, y nosotros, en línea con esa decisión, en la Secretaría de Deportes de la Nación, creamos por primera vez en la historia de la Secretaría una dirección de políticas de género deportivas, justamente para transversalizar no solo los programas hacia dentro de lo que es la estructura de la Secretaría, sino también transversalizar la mirada y tener una mirada del desarrollo de un deporte con igualdad de oportunidades hacia las estructuras de desarrollo del deporte en el país. Que bueno, como decía antes, identitariamente y mayoritariamente en esas estructuras son protagonistas nuestros clubes de barrio, que están en todo el territorio nacional, generando la posibilidad de que miles de personas practiquen deporte, aportando, son grandes aportadores de infraestructura deportiva, y también trabajar con nuestras federaciones nacionales, con nuestras federaciones provinciales, con las estructuras provinciales y municipales de gobierno, para que también desde las distintas estructuras del Estado trabajemos en ese sentido con una perspectiva de género, con una mirada de inclusión a la hora de la práctica, de la permanencia y de la participación en los espacios de toma de decisión de las mujeres, teniendo en cuenta que, bueno, básicamente somos la otra mitad de la población mundial, no hemos tenido durante muchísimo tiempo la posibilidad de practicar deporte. Basta hacer una breve recopilación histórica, y recién los últimos Juegos Olímpicos que se disputaron, los de Río 2016, si no estoy mal, ¿sí? Fueron los primeros Juegos en los que se llegó, creo que a un 48% de participación femenina. Imagínense, nada, esto fue hace escasos 4 años, todo lo que falta trabajar para que las mujeres tengamos las mismas posibilidades de participación. Esos son de alguna manera, estoy haciendo un resumen muy, pero muy esquemático, conceptual, y a grandes rasgos de los lineamientos de lo que es la política deportiva que queremos llevar adelante. Esto, bueno, después va aterrizando en distintos programas que justamente lo que buscan es ir trabajando en cada uno de los sentidos que les estaba diciendo, ¿no? En el sentido del desarrollo del deporte social, bueno, en el fortalecimiento institucional de nuestros dirigentes de clubes, en los programas de apoyo para nuestros clubes, en el registro nacional de clubes de barrio y pueblo, que es una herramienta que es muy importante para que tengamos cada vez más clara cuál es la situación de los clubes, a dónde están geolocalizados, cuál es la infraestructura que están aportando, cuál es la situación con la que conviven, reglamentar la 27098, que es nuestra ley de clubes de barrio y pueblo, para que puedan acceder a la tarifa social. Bueno, todo ese trabajo, el programa de emergencia para clubes, el programa de obras para clubes, esas fueron programáticamente, digamos, las estrategias que se tuvieron en ese sentido. En el sentido de la representación nacional, todo el plan de apoyo para nuestras federaciones nacionales, que este año la verdad que se han visto muy pero muy complicadas, porque bueno, se ha paralizado directamente la competencia, los calendarios deportivos están patas para arriba, así que fue muy compleja la situación, prácticamente no ha habido ninguna competencia de ningún deporte en el territorio nacional. Entonces, bueno, lanzamos un plan de apoyo para nuestras federaciones, para poder sostener esas estructuras, que son las que necesitamos que continúen, y una vez que esta pandemia nos lo permita, vuelvan nuevamente a generar todos esos sistemas de competencias en todo el territorio nacional. Todo lo que es nuestro plan de becas para nuestros deportistas de representación nacional, y para nuestros entrenadores y entrenadoras de representación nacional también, en donde, bueno, hemos logrado impulsar un aumento del 30%, que sabemos que no llega a abarcar las necesidades de los deportistas, pero bueno, por lo menos es para
no terminar el año con un piso tan bajo en lo que es el esquema de becas, que venía desactualizado. Y a ver qué más. Creo que programáticamente las escuelas deportivas argentinas, que bueno, tienen que ver también con el desarrollo y con el trabajo con las federaciones nacionales, y que estratégicamente lo que nos permiten es diversificar las disciplinas deportivas. Los clubes, a la hora de la asociación libre de la comunidad, desarrollan determinadas disciplinas deportivas, otros deportes necesitan fortalecer esos esquemas de desarrollo, porque quizás son deportes que no son tan conocidos, y bueno, y las escuelas deportivas justamente son una estrategia para poder diversificar las disciplinas deportivas, que aquellos deportes que no tienen un esquema tan amplio, tan conocido, que no son deportes tan conocidos y que tienen tanta participación, tengan un piso de participación garantizado, que mucho de esa expresión también se ve de alguna manera en los Juegos Evita, ¿no? Que justamente trabajan con la mayoría de las disciplinas, sobre todo las de línea olímpica. Y bueno, esos son un poco los aspectos programáticos en los que vamos trabajando para poder ampliar el desarrollo del deporte de nuestro país, con esta mirada que les contaba antes, y bueno, y trabajar en el sentido de la representación nacional y del desarrollo con una mirada integral del deporte, porque muchas veces lo que pasa es que se disocia aquello que hace al desarrollo del deporte y aquello que hace al alto rendimiento, ¿no? Cuando en realidad la verdad es que son esquemas que se nutren mutuamente. No hay un alto rendimiento posible si no pensamos estrategias para que cada vez más pibas y pibes puedan practicar deporte, para que el deporte llegue cada vez más a la comunidad, para mejorar nuestros sistemas de competencias barriales, locales, zonales, provinciales, para que justamente eleve nuestro nivel, y esos deportistas y esas deportistas lleguen mejor al alto rendimiento. Y por otro lado también atender al alto rendimiento y que cada vez tengamos más y mejores deportistas, y esos logros de esos deportistas también traccionan a que los pibes y las pibas se metan en la cancha y tengan ganas de jugar y de ser deportistas, ¿no? Algo así pasó con el fenómeno de las leonas, cuando ganamos la medalla en Sydney y vivimos esa experiencia tan importante. Una de las cosas más importantes que sucedió, que siempre decimos que es la medalla en realidad más importante que ganamos, el podio más importante, es que miles de pibas se vieron inspiradas en las leonas para meterse adentro de una cancha, para ponerse a jugar al hockey, para ponerse a hacer deporte. Y eso sin lugar a dudas es lo que traccionan nuestros referentes deportivos, ¿no? Que son muy importantes, que nos ayudan a construir una identidad nacional también. Porque ¿quién no se siente argentino o argentina cuando hay uno de nuestros deportistas compitiendo con nuestra bandera, con nuestra camiseta, y nos ponemos ahí en el rol de hinchas y de alentarlo o de alentarla para que nuestro país gane de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco que ver con eso, atender también y pensar las mejores estrategias para lo que es el esquema de representación nacional. Pero bueno, Patricia, no quiero tampoco extenderme mucho más en el relato unilateral. Está bueno también si surgen las preguntas de la familia de UTEDIC, así vamos intercambiando en esta charla. Sí, hay preguntas. Yo Hay soy preguntas. Solange, te voy a hacer las preguntas. Hola Solange. Hay preguntas de Facebook y de acá del Zoom. Así que la primera pregunta tiene que ver con que, bueno, que fue una apuesta cuando en el deporte hubo históricamente pocas mujeres, o se le dio poca importancia, porque hubo muchas mujeres buenas en deporte, pero no se le dio la misma importancia que a los varones. Y bueno, ¿qué te genera a vos ser la primera mujer en conducir una Secretaría de Deportes? Bueno, siempre digo que no soy yo sola la que llegó acá, que no soy yo sola la que está acá, que de alguna manera estamos todas y llegamos todas porque es una lucha que estamos dando todas las mujeres desde todos los rincones para poder tener más espacios de participación y tener más participación en los espacios de toma de decisión. Entonces cada vez que una de nosotras llega a uno de estos espacios, ahí de alguna manera se ve reflejada la lucha de todas juntas, ¿no? Que estamos dando todas juntas.
es un desafío muy, muy lindo, muy grande. Siempre digo que le estoy muy agradecida a Alberto por la confianza de ponerme en este lugar, y que lo asumo también con el compromiso con el que me puse la camiseta de mi país cada vez para representar al país, ¿no? Yo de alguna manera lo siento así. No sé si es un ejercicio que tengo por el haber estado representando al país con las Leonas, pero la verdad es que lo asumo de esa manera, con ese mismo compromiso, poniendo todo el esfuerzo que esté en mis posibilidades poner, y bueno, también armando un equipo de trabajo que esté a la altura de las circunstancias, y, y convocando también a la participación de los distintos sectores, porque también la realidad es que hay miles de personas, miles y miles de personas que todos los días construyen el deporte de nuestro país, que son los que realmente están construyendo y las que realmente están construyendo el deporte de nuestro país. Entonces la verdad es que lo mejor que nos puede pasar como gobierno y como gestión es que se sientan parte también de lo que está pasando, y que se sientan que están tomando las decisiones del rumbo del deporte del país, ¿no? Entonces, justamente para eso, tenemos que estar en un contacto constante con todos los sectores, abriendo siempre a la participación en las tomas de decisiones, y construyendo consensos también a la hora de que esas decisiones se hagan efectivas y se implementen como medidas, ¿no? Y una pregunta, habiendo sido leona o deportista de alto rendimiento por mucho tiempo, cuando estabas en ese lugar, en esa posición, ¿qué es lo que hubieses esperado que el Estado te otorgara, te diera, te apoyara, te ayudara? ¿Y por qué pensás que no lo hizo? Y si ustedes lo están pudiendo hacer. Bueno, hay muchas cuestiones que son cuestión de Estado, sin lugar a dudas, que es así. Sobre todo para quienes nos están representando como país. Y bueno, en eso tenemos un montón de cuestiones por mejorar, en cuanto a la situación con la que conviven nuestros deportistas, a la disponibilidad de recursos que hay para que toda la preparación que necesitan esté, por un lado, y también para que puedan tener una, a ver, ¿cómo lo explico de la mejor manera? Tener las condiciones que necesiten para la continuidad en su vida, ¿no? Me parece que eso sí es una cuestión de Estado, en eso estamos trabajando, en que nuestros deportistas tengan una figura previsional, por ejemplo, que es algo que hoy por hoy no tienen, que son personas que le están dedicando 15 años de su vida productiva, de su formación y demás, a representar el deporte del país, y bueno, que cuando terminan esas carreras deportivas, es compleja esa situación para esas personas, para nuestros deportistas en sí, dependen mucho de la condición previa a esas carreras deportivas, de la condición familiar, y la verdad es que eso está bueno que sea una situación estructural que se resuelva, ¿no? En ese sentido, sin dudas tenemos que trabajar. Hay cosas que han mejorado mucho a lo que era la situación con la que convivimos en el momento en que yo era deportista de representación ¿Cómo nacional. que? ¿Cómo que? A ver, Bueno, a contá. ver, el esquema de becas, por ejemplo, los recursos económicos, la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento fue un presupuesto específico para lo que es el esquema de alto rendimiento, y eso es una herramienta importante a la hora de la ejecución, a la hora de disponer de una determinada cantidad de recursos para las becas deportivas, para las becas de entrenamiento, para las giras y la preparación de esos equipos, y para lo que hace falta para que esos equipos se preparen de la mejor manera. Siempre, obviamente, vamos a pedir más presupuesto del que tenemos, porque en la medida en la que podamos, siempre vienen bien los recursos para poder generar mejoras, ¿no? Sin dudas, nos falta muchísimo en ese sentido, pero bueno, son herramientas que fueron surgiendo, estructurales, y que la verdad que hicieron bien a la hora de mejorar la situación y la condición, y otras en las que tenemos todavía que trabajar y tenemos que mejorar, sin dudas. Acá preguntan desde Facebook, ¿cuál es el objetivo de los juegos Evita que nombraste en la primera parte de tu charla?
¿Y cómo se pueden mejorar para llevarlos a otro nivel? Los Juegos Evita son una de las políticas más federales que tenemos, es una competencia en todo el territorio nacional, de la que participan el 96% de los municipios del país. Imagínense la dimensión que tiene esa competencia. Tengo entendido que en la etapa de inicio tiene una participación de más de 800.000 chicos y chicas. Se trabaja con todas las disciplinas deportivas, con todos los deportes, y es todo un entramado de competencia que tiene un inicio en la etapa local, después pasa a una etapa zonal, después pasa a una instancia provincial, y después está la gran final nacional, que es esa que se juega en Mar del Plata, de la que participan en esa final más de 20.000 chicos y chicas de todo el país. En esa final participan 850 chicos y chicas de todas las provincias. Ese número es un número parejo para todo el territorio nacional, y la verdad es que es hermoso de ver. Lo he vivido cada año porque soy de Mar del Plata particularmente, y es hermoso ver esa final y esa expresión del deporte nacional juvenil, porque la verdad es que uno ve esa final y ve la diversidad hermosa que tenemos como país, toda junta, compartiendo, jugando entre sí, y es una expresión de un federalismo muy grande, es una expresión de una integración de país muy grande, y que tiene al deporte como motor de todo eso y como herramienta, ¿no? Y para muchas disciplinas deportivas ha significado también un esquema de desarrollo muy interesante, sobre todo para aquellas que no tienen esquemas de desarrollo grande, como por ahí son los deportes más conocidos, y que sin embargo los Juegos Evita y la participación en los Juegos Evita ha significado que empiece a desarrollarse ese deporte en distintos rincones del país, donde quizás la comunidad sola no lo moviliza, ¿no? Y acá quieren saber cómo fue el pasaje de deportista a política. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, yo siempre digo que parte de lo que me movilizó a acercarme a la política, el estar dentro de una cancha representando al país, eh, y que de alguna manera lo encontré en lo que representa la política en sí. Y también la verdad es que los gobiernos de Néstor y de Cristina fueron muy significativos a la hora de entender a la política como herramienta de transformación, eh, y, bueno, y también el conocerlo a Alberto, a la trayectoria que tiene él como dirigente, y a la mirada que tiene, y a su don de gente que tiene a la hora de mirar a la política como una herramienta para la ampliación de derechos, para mejorar las posibilidades. La verdad es que en ese sentido creo que bueno, que tomé la decisión de involucrarme más, pero porque en algún momento entendí que desde la política es desde donde vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones, y la verdad es que es más que importante que nos involucremos en las distintas estructuras de participación en las que estamos, ¿no? A nivel dirigencial es muy importante involucrarse, porque bueno, la realidad es que también nuestras instituciones son las que traccionan un montón de aspectos de nuestra vida en sociedad, y en la medida en la que más participación tengamos, más nos van a representar esas instituciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, de alguna manera sentí el impulso, luego de la carrera deportiva, de me acerqué primero a la función pública. Como decía Patricia, volví a la que es mi ciudad de origen, a Mar del Plata, después de todos los años de carrera deportiva, después de haber vivido en el exterior también. Empecé a trabajar ahí en todo lo que es la función pública, y el trabajo en el Estado municipal, y ahí creo que apareció un nuevo desafío. Encontré algo que
tiene un sentido tan amplio de representación como el que de alguna manera sentí que tenía el ponerme la camiseta de mi país, y ponerme a trabajar también para continuar con el desarrollo del deporte, ¿no? Que siento que de alguna manera tanto me dio en la vida, y bueno, sentí también el interés y la voluntad de comprometerme para trabajar en ese sentido. Clarísimo. Y ahora preguntan, a ver, durante los Juegos Olímpicos se habla de los esfuerzos que realizan las deportistas y los deportistas, que además de entrenar tienen que trabajar. ¿Se podrá alguna vez lograr que nuestros deportistas solo puedan dedicarse a competir? ¿Cómo se podría lograr? ¿Qué estrategias o qué se está haciendo para lograr ese objetivo? Bueno, eso en parte sucede y aún queda mucho por hacer, sin dudas. En esto que decía, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en el momento en el que arrancó mi situación en la alta competencia, no percibía beca. Después empecé a percibir una beca que significaba, me acuerdo literalmente, la mitad del alquiler que pagaba. Después empecé a percibir una beca que pagaba, con la que pagaba todo el alquiler, y el resto del sustento de vida tenía que, bueno, generarlo muchas veces con estrategias que están vinculadas al ámbito. A medida que fue mejorándose la situación y la condición, esas becas fueron más significativas y permitieron que tuviéramos una instancia de dedicación más específica, ¿no? Esto no le pasa igual a todas las disciplinas deportivas, porque también las becas, hoy por hoy, tal y como están planteadas, tienen que ver también de alguna manera con los logros deportivos que estén de por medio, y eso, bueno, en la medida en la que podamos persuadir de tener un presupuesto mejor, es lo que vamos a poder ir modificando y mejorando, ¿no? Que el esquema de becas sea un esquema de becas que abarque más las necesidades del deportista, y que creo que también de alguna manera, en la medida en la que al país le empiece a ir mejor, eh, todas esas estructuras mejoran también, ¿no? Y mejora también las estructuras deportivas en general, porque también mucha más gente se acerca a la práctica. Y todo ese entramado es el que sostiene la participación, es la que principalmente sostiene al deporte del país también, ¿no? Y te quería hacer una pregunta. ¿Por qué, hablando de los Juegos Olímpicos y pensando que, bueno, por más que se hayan postergado, ¿por qué se tardó tanto en que los atletas de alto rendimiento pudieran entrenar? Nosotros seguimos, no sé, tuvimos un UTIC olímpico en el 2016 y entrevistamos a un montón de olímpicos, entre ellos a las leonas, pero seguimos por las redes a Pau Pareto, a Jenny Dahlgren, y las veo entrenar en su casa, no sé, colgándose de la heladera para poder entrenar durante meses, para no perder el estado, porque 5 meses para un cuerpo de alto rendimiento es un montón. Entonces, digo, ¿por qué se tardó tanto para ese espacio, aunque sea? Sí, a ver, fueron 2 meses y 3 semanas, si no recuerdo mal, lo que se tardó en la apertura de los Olímpicos, casi 3, sí, no sé si no fueron 3, pero bueno, también nuestros deportistas entraron en confinamiento prácticamente un mes y medio después de lo que se entró en Europa, ¿no? Y en el momento en el que se decidió el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue una medida radical para toda la población. Hubo solo un muy breve sector de trabajadores y trabajadoras esenciales que sí continuó con su actividad. Y bueno, poco a poco, en la medida en la que se analizó la situación, se vio cuál era la dinámica que iba a tener y demás, se empezó a hacer las presentaciones necesarias de cada una de las áreas para que esa apertura se diera. La primera apertura que tuvimos en esto, bueno, también hubo que trabajar con las federaciones deportivas, con cada una de las 30 y pico federaciones deportivas olímpicas, en el armado de todos los protocolos de procedimiento, para que a la hora de esa vuelta a la práctica, la vuelta a la práctica sea en un contexto seguro, en cómo estructurar esos entrenamientos, grupos reducidos, no intercambio de cuerpos técnicos, bueno, toda una serie de pautas para seguir a la hora de esa vuelta. Y una vez que se logró
esa apertura. Después, bueno, se solicitó la apertura de los Paralímpicos, que su competencia es un mes después, prácticamente, y después pasamos a lo que es el esquema de representación nacional. Esto la verdad es que ha sido, creo, una situación inesperada para todas las estructuras de todas las actividades. Entonces, bueno, en la medida en la que vimos que se iban a extender los plazos, ahí empezamos a hacer la preparación para presentar las necesidades y que, bueno, y que rápidamente pudiesen volver a la actividad, teniendo en cuenta que Tokio nunca movió su fecha. Y en esto, Claro. bueno, también están nuestros cuestionamientos hacia los organismos internacionales que nuclean al deporte, porque la verdad que también nos parece que es importante que contemplen cuál es la situación de los distintos países en todo el mundo, ¿no? Porque las realidades son distintas y los momentos con esta pandemia fueron distintos. Sí. Entonces también que la situación es compleja, lo hemos planteado en las instancias de discusión internacional que tenemos, en el Consejo Iberoamericano y demás, pero bueno, ahora vemos lo que está pasando en Europa nuevamente, que están volviendo al confinamiento total prácticamente, porque están con unos niveles de contagio muy grandes, y la verdad es que esto es así, creo que lo plantearon de entrada, es muy dinámico, se hace una apertura, si hace falta se vuelve para atrás, entonces bueno, hay que saber que va a ser así de alguna manera, ¿no? Se va probando, prueba y error acá. Y acá me preguntan, siendo medallista olímpica, ¿qué valores del deporte trasladás a tu trabajo cotidiano? Y yo te preguntaría, ¿qué valores del deporte en equipo también? Porque es diferente al deporte individual trasladás al trabajo en política. Sí, creo que el deporte es una herramienta educativa muy, pero muy importante. Em, Creo que es un espacio en donde uno ejercita la toma de decisión, ejercita las emociones, ejercita, nada, forja su carácter, su personalidad. Estar adentro de una cancha es estar constantemente decidiendo quién es y cómo es una, ¿no? Cada jugada es una jugada donde hay que decidir, y eso es un ejercicio que plantea el juego que es muy interesante a la hora de traducirlo a la vida, ¿no? Y el alto rendimiento, la particularidad que tiene es que siempre pone a la persona en un nivel de tensión muy alto y en la toma de decisión en ese alto nivel de tensión y de presión. Entonces, eso también es un ejercicio que bueno, la verdad que sirve a la hora de estar en este lugar, y que creo que bueno, que es una herramienta que si uno sabe de alguna manera traducirla, es un ejercicio emocional también, porque la verdad es que el deporte y el juego en sí, la competencia, te pone constantemente frente a la euforia, frente a la alegría, frente a la frustración, frente al miedo, y eso es un ejercicio emocional que después sirve para la vida, sin dudas que sirve para la vida, porque yo esta sensación la ejercité, la Antes. vivencié, y de una manera muy efímera, porque es un partido lo que estoy jugando, ¿no? No pasa nada con un partido. Eh, no pasa nada y pasa todo, digo, ¿no? Es justamente esto, ¿no? El sentido y la valorización de lo que está sucediendo y de cómo uno lo vivencia. Y bueno, el tiempo también en la trayectoria del deportista tiene mucho que ver, por eso también la trayectoria cuenta, ¿no? Porque sin lugar a dudas esa toma de decisión, cuando uno ya pasó por distintas instancias donde vivenció esa situación parecida, esas decisiones se toman de forma mucho más libre, sin tanta atadura, ¿no? Perfecto. Y acá Juan Carlos dice, felicitaciones por la carrera realizada. La fui a ver jugar y me inspiró para llegar a Río 2016 como técnico y así poder seguir luchando. Los deportes necesitan su mirada porque es una deportista que surgió y llegó a la Secretaría de Deporte. ¿Cómo ve el deporte en el año, del año 2021 al 2023 como secretaria de Deportes? Bueno, ojalá que lo podamos hacer crecer mucho más, ojalá que aparezca cada vez más
en la vida de las argentinas y argentinos. Me parece que ese es el principal desafío que tenemos, sin dudas. La verdad es que a mí, más allá de que no voy a desatender en absoluto, porque vengo de ese ámbito, todo aquello que tiene que ver con la representación nacional, me parece que también es importante justamente fortalecer la expresión de cada uno de los deportes que tengamos en la instancia en la que lo tengamos. Nos pasa que por ahí hay algunas disciplinas que históricamente han sido muy exitosas y son representativas, digamos, de los éxitos deportivos del país, y otras que no tanto, pero que sin embargo esos referentes deportivos para su lugar de origen y para el ámbito de ese deporte son indispensables, son muy importantes, y nosotros tenemos que poder llegar más desde el Estado con apoyo a todos esos referentes deportivos que están en todo el territorio nacional, a deportistas referentes de cada una de nuestras provincias, porque son quienes están traccionando ahí en esa provincia, en ese municipio, que haya miles de pibes y de pibas que se pongan a practicar deporte. Más allá de que quizás no están teniendo los logros internacionales como para estar en la élite suprema, ¿no? Pero sin embargo son la expresión de representación que tenemos. Y eso, bueno, tenemos que poder abarcarlo y poder sostenerlo. Y que creo que va a ser también que, bueno, que ojalá en el 2023 tengamos una delegación mucho más grande de participación en todas las instancias de competencias internacionales que tengamos, ¿no? Sudamericana, Panamericana y Olímpica. Ojalá pase eso también. Es poquito tiempo, la verdad es que la vida de un deportista o la proyección de un deportista requiere mucho más tiempo. Pero yo confío también en que si articulamos bien nuestro trabajo también con el resto de las áreas de gobierno para potenciar los programas, y si logramos fortalecer a los clubes, a los dirigentes de los clubes, fortalecer a los entrenadores y las entrenadoras, generar mucho más recurso humano que promueva y que enseñe el deporte. Nuestros entrenadores y entrenadoras son personas que día a día en cada uno de los entrenamientos están inspirando a los chicos y a las chicas a que practiquen, a que vuelvan el entrenamiento siguiente, a que se esfuercen un poco más para hacerlo mejor. Ese sentido de construcción de sociedad y de persona es muy, pero muy importante. Y en el deporte se ve muy expresa. Y en la medida también de que mejoremos nuestros sistemas de competencias, que nuestras ligas locales, provinciales, nacionales, sean cada vez mejores, tengan una mejor estructura. Bueno, creo que se trata de esto, ¿no? De enlazar todos esos aspectos del deporte que hacen que toda la situación estructural mejore. Y acá hay dos o tres preguntas sobre los clubes de barrio que vos mencionaste en el inicio de tu exposición, y preguntan desde Chaco, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para la ayuda de los clubes hoy del interior del Chaco? Hay otra pregunta en el marco de la pandemia, ¿a dónde se puede recurrir para poder ayudar a los barrios, a los clubes barriales? Bueno, por un lado tenemos las que son nuestras redes, desde donde nos comunicamos, o sea, a donde pueden acceder directamente a los programas que están funcionando. Por otro lado, también parte del trabajo importante que estamos haciendo es el trabajo en equipo con todas las áreas de deportes de nuestras provincias, y tender una red fuerte en ese sentido, para poder trabajar los programas de clubes con provincias y con municipios. Y siempre es importante esto, ¿no? Estar en contacto con las estructuras del Estado, por un lado. Por otro lado, bueno, también hay líneas de acceso a la estructura nacional, y también a partir del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, a donde se pueden registrar todos los clubes del país, ingresando a clubes argentinos. Para nosotros esa va a ser una herramienta muy importante, pues justamente vamos a poder trabajar en tener una situación real y un estado real del desarrollo de clubes en todo el territorio nacional. Mucho que ya hemos rastreado,
y mucho que bueno, que en lo que todavía tenemos que trabajar, clubes que todavía no se han acercado al registro, que es importante que se acerquen, son los clubes que están dimensionados en la 27098, que es nuestra ley de clubes de barrio y pueblo. Son instituciones que tienen que tener 3 años de antigüedad, que tienen que tener su personería jurídica, que tienen que tener entre 50 y 2.000 socios, y que no tienen que estar destinadas a deporte profesional, no tienen que dedicarse al deporte profesional. Esa es de alguna manera la dimensión de club que nos da la ley, que nos marca la ley, y quienes estén dentro del Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo van a ser las instituciones, van a ser los clubes que estén en los parámetros estos que les estoy mencionando, que son los que define la ley. Y con ellos es con los que vamos a trabajar, pues bueno, tenemos mucha tarea por hacer, tenemos que reglamentar la ley, que justamente tiene que ver con el acceso a la tarifa social de servicios. Hay algunas provincias que han avanzado en ese sentido, pero bueno, sí es importante que esa reglamentación esté para todo el Estado Nacional también, ¿no? Gracias, Inés. Y acá Matías pregunta, ¿ves el deporte como un buen medio para lograr fraternizar entre el género y la lucha de la igualdad? La lucha por la Sí, igualdad. sí, sí, es muy importante porque, bueno, a través del juego y del espacio de sociabilización que significa el deporte en sí, es desde donde nos construimos como sociedad, como individuos, y es desde donde fortalecemos o reconstruimos justamente estos moldes que la sociedad plantea, que a su vez nosotros los estamos como sociedad modificando también, ¿no? Y bueno, y la verdad es que el deporte en tanto ámbito de sociabilización y de juego es un espacio más que interesante para trabajar en ese sentido, en reformular estos estereotipos de género que tanto daño nos han hecho y que han postergado la posibilidad de que las mujeres se acerquen a la práctica deportiva. No ha sido el deporte un atributo de lo femenino durante muchísimo tiempo, sí, sí de lo masculino, la fuerza, la destreza física. Lo femenino ha sido, para lo femenino el atributo ha sido la delicadeza, el cuidado, la fragilidad, y bueno, esos son moldes que tenemos que romper, y el deporte es una herramienta muy valiosa para romper eso, bien utilizada, ¿no? Sin dudas. Bien Claro. utilizada y con la Todo. posibilidad de participación, tal cual. Y lo van a trabajar en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, y se trabaja en conjunto Sí, este, ¿sí? sí, sí, constantemente estamos intercambiando las acciones y las miradas, y en eso es un trabajo estructural que estamos llevando adelante junto con el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Y acá preguntan, ¿cuáles son las desigualdades que usted visibiliza en el deporte y qué políticas públicas se impulsan para abordarlas? Bueno, desigualdades hay muchas. Una de las que más debemos atender es la igualdad de oportunidades en sentido de acceso, ¿no? Eh, y garantizar el deporte como derecho para la comunidad es algo más que importante, y ahí el Estado tiene que estar presente justamente para dar esas garantías. Entonces tenemos que llevar adelante todas las estrategias posibles que tengamos para trabajar con los estados provinciales y municipales para acercar esa posibilidad. ¿Cómo se da el entramado de desarrollo del deporte? Entender bien la situación del territorio nacional y cuáles son los espacios en ese territorio en donde la comunidad se ha organizado para que el deporte aparezca en sus vidas a través de los clubes de barrio, y donde no, donde las comunidades están más vulneradas y donde sí es importante que el Estado esté presente con estrategias que tiendan no a llegar como algo externo que desembarca, sino a fortalecer a la propia comunidad para que mejore su situación, mejore su condición y pueda llevar adelante su propio desarrollo. Me parece que esa es la mirada más importante que tenemos que tener. Por eso, bueno, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en el fortalecimiento de los promotores deportivos, que, bueno, justamente son estas personas que
naturalmente son referentes dentro de los barrios y que están vinculados al deporte, entonces, bueno, fortalecerlos, darles las herramientas necesarias para que se capaciten, para que puedan traccionar esos proyectos deportivos, mejorar los espacios donde el deporte se practica, aportar infraestructura deportiva en estos lugares donde, bueno, la comunidad justamente, por estar vulnerada en un montón de aspectos, no ha podido fortalecerse en ese sentido, y bueno, ver de que se fortalezca. Acá preguntan, ¿por qué crees vos que las niñas dejan el deporte cuando llegan a la adolescencia, las niñas, las mujeres? Bueno, eso es uno de los grandes problemas estructurales que tenemos como sociedad, y que tiene que ver con el mundo de los cuidados, ¿no? Esto de lo que se está hablando tanto, que justamente tiene que ver con entender cómo funcionamos como sociedad y los cambios que tenemos que llevar adelante. La mujer, esta organización social del cuidado, históricamente ha puesto a la mujer en ese rol y en esa función, y lejos de intercambiar roles, porque tampoco está bueno, digo, esto del pasaje de que sea el hombre el que se dedica a cuidar y la mujer a producir, eso no resuelve la situación. Tenemos que repensar de qué manera podemos compartir equitativamente la situación, ¿no? Y tener la posibilidad de cuidar y de producir equitativamente. Sin dudas que tiene que ver con eso, la permanencia de la mujer en la práctica deportiva. La principal dificultad que tiene es esa, que las mujeres quizás practicaron deporte de niñas y adolescentes, pero a la hora de formar sus familias pasan a estar en una instancia de acompañamiento de sus parejas, de sus hijos, hijas, de cuidado, y dejan de ser protagonistas de la actividad. Y acá pregunta Laura, desde Facebook, ¿es necesario que los deportistas o equipos deportistas, los que participan de los Juegos Olímpicos, estén asesorados por psicólogos y psicólogas y que guíen el crecimiento emocional del atleta? ¿Las leonas tuvieron? Sí, sí, la psicología es más que importante. El poder responder a preguntas justamente tiene que ver con el ordenar las sensaciones que se tienen y poder ponerlas en palabras. Y eso tiene que ver con soltar muchas veces sensaciones que muchas veces hacen mal, que no están buenas, que tienen que ver mucho en el deportista con el miedo a fallar, con el miedo al fracaso. Bueno, Y también principalmente, cómo trabajar esas emociones, ¿no? En el deporte. Cómo hacerlas positivas. Hay emociones que son negativas, pero claro, que las puedes generar en positivas. Revertir, bueno, digamos. los nervios, Claro. eh, a mí siempre me preguntan, pero parece que no se les moviera un pelo, que no tuvieran nervios ni nada. Sí, los nervios están recontra presentes. Imagínate que tirar un penal en una final de un Juego Olímpico para el que te estuviste preparando 4 años, o que te quede un tiro al arco libre en una instancia clasificatoria, eh, o sea, de alguna manera todo el entrenamiento que se hace es para haber ejercitado esas situaciones y que en el momento de que esas situaciones se den, poder ejecutarlas de la mejor manera o de la manera correspondiente, ¿no? Y ahí, bueno, una parte tiene que ver con la preparación y con el entrenamiento físico específicamente, y otra tiene que ver con la cabeza, con que la cabeza no bloquee esa posibilidad, con que la cabeza se libere en ese momento y pueda disfrutar de que esa situación se está dando y llevarla adelante. Es muy interesante ese proceso, recontra interesante, pero sin dudas que es una parte, la ejercitación emocional y la psicología es una parte muy importante de la preparación de un atleta de alto rendimiento, sin dudas. La cabeza y el cuerpo y mente, las dos cosas. Si no, Totalmente. acá Nancy Despósito pregunta, ¿fuiste o te sentiste discriminada por ser mujer en algún momento como deportista o por tu forma de pensar? Sí, sí, ¿Vale? sí. Me, me he sentido discriminada en alguna situación, sobre todo en esta lógica de la comparativa con el varón.
Sí. a la hora de la fuerza física o de esto, ¿no? De serle al varón el ámbito deportivo un ámbito natural y no así a la mujer. Y a nivel dirigencial, también a la hora de los aportes y de la mirada y de la opinión, bueno, también, ¿no? Hay que como tener siempre una instancia argumentativa recontra más Aceitada, grande para poder, claro, para poder dar respuesta y justificar. estar a la altura de ser escuchada, sí. Hay varias preguntas sobre el fútbol femenino. Dice, entre ellas, para resumirte, porque queda poquito tiempo, ¿crees que los deportes femeninos tienen menos audiencia y que los hombres no ven partidos de fútbol femenino? Y por otro lado, preguntaban acá con respecto al fútbol femenino, ¿cuál pensás vos que es el punto de inflexión para que comience a visibilizarse, por ejemplo, el fútbol femenino? Con lo cual, el tema del fútbol femenino está en auge acá, por lo menos en nuestra familia UTI. Bueno, yo siempre digo que siento que la revolución nuestra, la de las leonas, fue la de meter a las pibas en la cancha, Sí. ¿no? De alguna manera. Creo que esa fue como nuestra revolución. Y me parece que la revolución de las pibas del fútbol en este momento es la de los estereotipos, ¿no? La de, bueno, las mujeres queremos jugar y queremos jugar a todo, a lo que querramos. Y el fútbol es representativamente como el ámbito del hombre. Y me parece que una de las violencias más fuertes con las que hemos convivido y tenemos que convivir aún hoy es con el hecho de ser invisibilizadas, porque lamentablemente al no mostrarse a la mujer deportista y jugando y ocupando los lugares en el rol de entrenadoras, en el rol de árbitros, o no mostrar a las mujeres en el rol dirigencial, hace también que no nos proyectemos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora, evidentemente, siempre quienes han ocupado los espacios de toma de decisión de qué es lo que se muestra, cómo se muestra y cuánto se muestra, han sido mayoritariamente hombres, y bueno, eso ha conspirado mucho contra el hecho de que nos veamos en esos lugares y en esas funciones. Por eso es tan importante, muy importante, el visibilizar la práctica de las mujeres, que es mucha, es un montón, y que sin dudas podría ser mucho más en la medida en la que estuviese más a la vista, ¿no? Acá Claudia Usili dice, Inés, es un placer escucharte, nosotros en nuestro club este año cumplimos 100 años y no lo pudimos Qué festejar. bien. Si lo podemos festejar y si lo podemos realizar el próximo año, vendrías a conocer nuestro club, que es nuestra pasión de vida. Soy de Santa Fe, a 50 kilómetros de Rosario. Así que te harán llegar después la invitación. Ahí vi que pusieron las vías de contacto con la Secretaría de Deportes para las preguntas de antes. Así que, por mi parte, agradecerte y le doy la palabra a Patricia Mártire para que te despida. Muchas gracias, Inés, por tu participación. Muchas gracias, Solange. Bueno, simplemente para terminar, lo primero que quiero decir, Inés, hermosa la charla contigo, creo que todos la hemos aprovechado mucho escuchándote atentamente, y decirte que te deseamos el mejor de los éxitos en tu gestión, siendo un poquito egoístas inclusive, porque si el deporte crece como esperamos que lo haga a través de tu gestión, también va a crecer la posibilidad de que nuestros trabajadores tengan más fuentes de trabajo. Así que Bueno. un agradecimiento profundo a este ratito que nos diste, fue muy interesante. Y muchísimas gracias por ser siempre parte de este proyecto de UTEDIC. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la familia de UTEDIC, a todos los trabajadores y trabajadoras. Y nos estamos viendo en esos clubes, en esos rincones donde el deporte sucede. Un abrazo enorme.